Buenos días, estamos aquí en la sección Estamos de acuerdo en... Y aquí no sé si vamos a estar de acuerdo, pero bueno, en todo caso es importante esclarecer todo lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y ese fallo que de alguna forma rechaza el estado de alarma que decretó el Gobierno. Alberto, ¿cómo deberíamos reaccionar una vez se le haya dado ese toque tan importante al Gobierno? Bueno, en primer lugar, respetando las sentencias. Las sentencias se acatan, te gusten o no te gustan. Lo primero que hay que subrayar es que en un Estado de Derecho las sentencias de los tribunales se respetan, se acatan, sin perjuicio que puedas expresar tu disconformidad. Pero esta disconformidad en ningún momento puede suponer la quiebra de lo que es la arquitectura básica de un Estado democrático y de derecho, que es, entre otros, el buen funcionamiento y el respeto a las instancias judiciales. A partir de aquí yo no entraré en disquisiciones jurídicas ni a favor ni en contra. Lo que sí que considero es que han sido demasiados meses y además meses muy erráticos, porque en unas veces parecía que el Gobierno de España tomaba las riendas y venía a decirnos: yo decido todo, incluyendo sobre las comunidades autónomas, y luego en otro momento era el Gobierno de España el que decía: bueno, yo ahora me lavo las manos y ahora dejo que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias. Yo creo que lo que ha faltado sobre todo es un criterio claro y probablemente más que un estado de alarma, quizá jurídicamente habría sido más adecuado, o un estado de excepción, otro tipo de decisiones que probablemente habrían sido más políticamente incorrectas, pero jurídicamente más exactas. Yo creo que ahora esto ya es agua pasada, no mueve molinos, podemos hacer cada uno nuestras conclusiones y lo que tenemos que poner el esfuerzo de debate es de qué manera podemos armonizar las decisiones de las distintas comunidades autónomas, porque estamos estas semanas, todos vamos a viajar a todas partes y lo que no puede ser es que casi tengas que llegar a un Google, saber si hoy en mi municipio tengo toque de queda o no tengo toque de queda, si en esta comunidad autónoma puedo ir o no puedo ir, y si voy qué puedo hacer, qué puedo dejar de hacer, etcétera. Creo que hay que normalizar y el Gobierno de España tiene que tener también y tomar sus decisiones, y no solo que el presidente del Gobierno se le vea para decir que la mascarilla deja de ser obligatoria y que todo lo demás se lo hagan las comunidades. Lo que pasa es que en ese momento, Joan, nadie hablaba de estado de excepción, absolutamente nadie, ni partidos políticos ni entidades. Yo, sin querer tampoco entrar en la valoración jurídica, entre otras cosas, porque en estos momentos que estamos grabando, tampoco conocemos lo que dice la sentencia, no hemos visto cuál es el contenido de la sentencia ni por lo tanto los fundamentos jurídicos que amparan esa decisión. Y yo creo que tiene más tintes políticos que otra cosa, por desgracia, y eso no le va nada bien ni al Estado de Derecho ni a las instituciones. Y me parece que hay que poner en contexto las cosas. Como no se puede discutir el fondo porque desconocemos la sentencia, sí vemos qué efectos está teniendo. Está teniendo unos claros efectos políticos aprovechados por los que están con el objetivo de acoso y derribo al Gobierno. Y además es curioso que los que están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional, como han hecho en otras ocasiones cuando están en la oposición, pues huele mal, que además hubo un cambio de ponente. El primero parece que estaba de acuerdo en plantear una ponencia al plenario en el que se defendía el estado de alarma como un instrumento que además la ley que regula este procedimiento lo establece, y como lo han hecho otros países europeos, porque de lo que se trataba era de regular la movilidad de las personas y no había ningún problema de orden público, que es lo más propio de un estado de excepción, que además es mucho más corto. Eso se convirtió después, cuando lo cogió otro ponente que provenía de una universidad que ha tenido precisamente no episodios demasiado bonitos con algunos miembros destacados del Partido Popular, en una tesis de estado de excepción. Es curioso además que quien presenta el recurso estuviese manifestándose en la calle diciendo que el Gobierno nos tenía secuestrados porque se había aplicado el estado de alarma, cuando lo que está diciendo ahora el Tribunal Constitucional a partir de su recurso es que nos tenían que aplicar un estado de excepción que es mucho más duro y que sí anula las libertades públicas, ¿no? Con lo cual todo parece un poco surrealista y desgraciadamente con unos tintes claramente políticos que no tienen nada que ver
con el respeto que deberían tener las instituciones cuando de verdad se ganan la autoritas que se merecían si actuasen como tal. Esos magistrados están caducados y lo que deberían hacer es facilitar la renovación dimitiendo. Por eso que yo quería entrar ahí, Alberto, que es decir, se dice, bueno, tienes que respetar las instituciones al margen, pues si pasa este tipo de cosas, si no, entonces el Tribunal Constitucional, o sea la institución que sea, está por encima de todo, ¿no? Lo que pasa es que se va repitiendo a lo largo de los años. Es decir, esa lucha entre partidos que acaban de alguna forma monopolizando todas las instituciones. ¿En qué momento se deberá eso solventar? Porque al final será un problema de primer orden. ¿No? Mediante un obligado pacto, y no solo el Tribunal Constitucional, sino el Consejo General del Poder Judicial. Es evidente que tiene que haber una renovación, es evidente que tiene que haber un acuerdo de Estado entre los grandes partidos, pero a partir de aquí, en tanto y cuanto eso no se produzca, lo que no podemos es ir quitando las sentencias y a los magistrados en función de si las resoluciones judiciales son favorables o no al gobierno, porque esta última, relativa al estado de alarma... Repitiendo. Claro, pero esta última del estado de alarma también ha habido magistrados que podíamos interpretar que estaban vinculados al Partido Socialista, etcétera, y en cambio han fallado contra el gobierno o han matizado algunas críticas, etcétera, ¿no? Y al revés, del Partido Popular. Por tanto, no todo es exacto. Y a mí lo que más me preocupa es que haya una falta de modelo. Una falta de modelo, y lo hemos visto con la pandemia. Al principio quien toma las riendas absolutamente con la declaración del estado de alarma es el gobierno de España, diciendo a las comunidades autónomas, ustedes se ajustan a lo que dice el gobierno de España, y luego está absolutamente al revés. El gobierno de España durante meses casi desaparece, nos limitamos a las ruedas de prensa del señor Simón y poco más, y son las comunidades autónomas las que cada una en sus respectivos ámbitos van aplicando restricciones, van retirándolas, van interpretándolas, etcétera, hasta que de golpe y porrazo vuelve a aparecer el gobierno de España en la figura del presidente y dice, hoy hago una rueda de prensa para decir el gobierno de España está aquí y la mascarilla deja de ser obligatoria, y al día siguiente el gobierno de España vuelve a desaparecer y en la gestión de la pandemia vuelven a ser las comunidades autónomas. Yo creo que también ese carácter errático, más allá de consideraciones políticas y necesidades objetivas de Estado, como es un pacto con la justicia que garantice su despolitización y su buen funcionamiento, pues yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, lo que pasa es que aquí hay también una cuestión que es decir, ¿qué decía el espíritu del legislador, por decirlo así, en la Constitución? Y se dejaba todo a la interpretación del Constitucional para que fuera creando jurisprudencia. Y vemos que no ha seguido una línea única, sino que ha ido como dando bandazos. Por tanto, aquello que queríamos, que necesitábamos como herramienta, vemos que no nos sirve, ¿no? Eso crea de alguna forma una disfunción del propio sistema, ¿no? Hombre, crea disfunciones y además incluso hay cambio de criterio jurisprudencial por parte del propio tribunal. Entonces, bueno, si ahora resulta que ante una pandemia lo que hay que declarar el estado de excepción que dura 30 días, pues o hay cambio de legislación o bien, si nos encontramos de nuevo con esta situación, se deberá declarar un estado de excepción, anular todas las libertades, como si hubiera un tema de orden público que no tiene nada que ver con un virus, y limitarlo a los 30 días. Si a los 30 días se hubiese tenido que levantar el estado de excepción, estábamos a una cantidad de muertes diarias brutal. Con lo cual, mire, aquí no hay ni manual. Es la primera vez que nos encontramos con una situación de este tipo. El gobierno de España cogió las riendas del asunto en el primer momento, era el que podía declarar el estado de excepción y lo declaró, esta emergencia. Después, como además las comunidades autónomas reclamaban poder ejercer sus competencias a medida que él tuvo más controlado el tema, lo que fue pues, dando competencias a las comunidades autónomas, y ahora estamos en esta situación. Con lo cual, lo que no podemos es pedir una cosa y la contraria al mismo tiempo en función de lo que nos convenga, sino que hay que saber colaborar entre administraciones de forma leal y de forma recíproca. Algunas precisamente no se pueden poner ninguna medalla por haber actuado de forma leal. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ha estado jugando a la contra desde el primer momento. Eso yo no creo que sea lo propio de un Estado compuesto donde la colaboración interinstitucional es básica. Bueno, lo veremos, porque seguramente, por lo que apuntan todos los expertos, tendremos más pandemias de este tipo. Ojalá no sea de forma inmediata, vamos a conformarnos con superar la que ya tenemos. Lo dejamos aquí.